Hay veces que un reparto impresionante, un director de lujo o una buena idea no alcanzan para que una película vea la luz. Hay producciones que tenían todo para romperla, que hasta tuvieron trailers filtrados, conceptos artísticos y fechas de estreno, pero por algún motivo fueron canceladas. Y lo peor es que tenían todo para convertirse en clásicos. Así que en el video de hoy les voy a contar cuáles fueron estas 10 películas que estaban destinadas al éxito y terminaron en el cementerio de Hollywood. Algunas realmente son una locura sin cura. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Arrancamos con una de las películas más bizarras y legendarias que nunca llegaron a hacerse, Superman Lives. Una película que tenía todo para romperla en los 90. Tim Burton en la dirección, Nicolas Cage como Superman y un guión escrito por Kevin Smith, el mismo de Clerks. Una combinación bastante rara, sí, pero que parecía prometedora. La idea era relanzar al Hombre de Acero después del fracaso de Superman 4, y para eso eligieron adaptar la historia de la muerte de Superman. En esta versión, Superman moría a manos de Doomsday y luego revivía con un traje negro lleno de luces, muy noventoso todo. El tono era oscuro, existencialista, con un Clark Kent bastante raro, introspectivo, medio gótico, escuchando música deprimente y dudando de su lugar en el mundo. Se llegó a filmar material de prueba, hay videos de Nicolas Cage probándose el traje, con el pelo largo, los ojos perdidos y ese look entre rockero retirado y vampiro deprimido. El traje tenía luces de neón, bordes de goma y una versión especial post-muerte que parecía más salida de Tron que del universo DC. El guión original de Kevin Smith fue rechazado por el productor John Peters, que pedía cosas cada vez más absurdas, como que Superman no volara, que no usara su traje clásico y que pelee contra una araña gigante. Smith contó esta anécdota en varias charlas y es tan pero tan absurda que hasta duele. Igualmente, la famosa araña terminó reciclada por Peters en la película Wild Wild West con Will Smith. O sea, el tipo tenía una obsesión literal con esta araña. Gastaron más de $30 millones en preproducción, con trajes, conceptos artísticos, guiones y hasta maquetas. Pero al final Warner miró los números, leyó el guión final y dijo que no, esto es un delirio. Por lo tanto, todo fue cancelado. El Superman de Burton y Cage se fumó, pero no del todo. En el 2023, más de 25 años después, The Flash de Andy Muschietti nos regaló una locura hermosa. En una escena multiversal vemos a ese Superman de Nicolas Cage peleando, sí, contra una araña gigante. Un homenaje directo al proyecto fallido y un cierre poético para los que esperábamos verlo volar, aunque sea por unos segundos. Aunque por otro lado, esta versión de Superman fue más que nada CGI. Una verdadera lástima porque Nicolas Cage se había probado el traje y teníamos una escena real de él. Pero bueno, técnicamente podríamos decir que Superman Lives sí voló. Si hablamos de sagas que merecían un cierre, Hellboy se lleva todos los premios. Ya sé que a este amigo rojo ya lo mencionamos en varios videos, pero no podía dejarlo afuera. Después de 2 películas dirigidas por Guillermo del Toro, con ese estilo gótico, fantástico y grotesco que solo él sabe manejar, la tercera parte parecía cantada. Ron Perlman ya era Hellboy, no había discusión. Del Toro había creado un universo riquísimo, con criaturas mitológicas, dimensiones ocultas, guerra espiritual, profecías oscuras, y un protagonista que era mitad demonio, mitad humano, y completamente carismático. La segunda película termina con un gancho potente. Hellboy y Liz van a tener gemelos, y no son bebés comunes, son el futuro del mundo, o de su destrucción. La tercera parte iba a ser la gran conclusión. Del Toro quería contar cómo Hellboy aceptaba su destino como el Anun Unrama, el destructor del mundo, y cómo debía decidir si seguir el camino del apocalipsis o luchar contra su naturaleza para salvarnos. Una especie de tragedia épica con dilemas morales, monstruos imposibles y el infierno desatado en la tierra. Era el final perfecto, pero nunca pasó. ¿Por qué? Porque ningún estudio quiso financiarla. Les parecía muy oscura, muy cara y poco marketinera. Del Toro la peleó durante años, Ron Perlman también. Incluso llegó a decir que si volvían a llamarlo para una última película con Del Toro ni lo dudaba, pero nadie apostó. Y lo peor es lo que vino después. En 2019 hicieron un reboot sin Alba con David Harbour, una película que no entendió nada del espíritu de Hellboy y que fue un desastre en taquilla y que nadie pidió. Imagínense que ni Perlman la quiso ver. Y como si eso fuera poco, en 2024 anunciaron otra nueva película, Hellboy, The Crooked Man. Sí, otra vez Hellboy, otro actor, otra historia. O sea, las ganas de seguir ordeñando la vaca estaban. Pero en lugar de darle un cierre a la saga original, la que todos amamos, prefirieron resetear todo con versiones baratas. Así fue como Hellboy 3 pasó a ser parte del cementerio de películas que iban a ser enormes, pero fueron enterradas vivas por los estudios.
Mucho antes de que existiera el Snyderverse o que Marvel se mandara con los Vengadores, Warner ya tenía todo listo para hacer su propia Liga de la Justicia. Y podríamos decir que no era una idea tirada de los pelos o improvisada. Estamos hablando de un proyecto gigante, con set construidos, trajes listos, actores entrenando y un director de gran peso al frente, George Miller, el mismo de Mad Max. La película se iba a llamar La Liga de la Justicia Mortal y el rodaje iba a arrancar en el 2007 en Australia. Ya estaba todo cerrado, el elenco no era de superestrellas, pero sí de actores jóvenes pensados para quedarse varios años en el papel. Armie Hammer como un Batman calculador y frío, DJ Catrona como Superman, Megan Gale como una Wonder Woman versión guerrera, Kamen como Jon Stewart, el Green Lantern iba a ser serio y con bastante presencia, Adam Brody como Flash, mucho más relajado y carismático, y hasta Martian Manhunter y Aquaman iban a tener su lugar. Era una Liga de la Justicia bastante completa, y encima la historia arrancaba bastante fuerte. Superman era asesinado. La Liga de la Justicia aún no existía como tal, pero se ve obligada a unirse para enfrentar a una amenaza global, Maxwell Lord, un tipo manipulador que logra controlar mentalmente a Superman y desata el caos. Batman, como siempre, es el único que tenía un plan B para frenar a todos, y ahí explotaba el conflicto interno entre los héroes. George Miller quería que la película se sintiera como una tragedia griega moderna, épica, oscura, con dilemas reales. No era una película para vender juguetes. Los trajes ya estaban diseñados, con estilos inspirados en armaduras mitológicas. Se filmaron escenas de prueba con coreografías de pelea entre Batman y Superman, y había una energía que según el equipo técnico era una locura. Todo indicaba que Warner estaba por adelantarse a Marvel por varios años, pero justo ahí, cuando iban a apretar acción, todo se cayó a pedazos. Primero, la huelga de guionistas de 2007 frenó todo el proceso creativo. Después, el gobierno australiano les negó los beneficios fiscales para filmar allá, y el presupuesto se les fue al carajo. Y para colmo, Christopher Nolan, que venía con el éxito de Dark Knight, pidió que no se mezcle su Batman con ningún otro universo. Y Warner, que no suele saber sostener dos ideas al mismo tiempo, eligió cancelar la Liga de la Justicia Mortal para no confundir al público. Por otro lado, George Miller obviamente se fue bastante caliente. Literalmente dijo que nunca más iba a trabajar con Warner después de cómo lo trataron. Y el proyecto quedó enterrado. Solo hay fotos filtradas, trajes archivados y un guión que se puede encontrar online, y que muchos dicen que era mejor que cualquier cosa que hizo DC después. La Liga de la Justicia Mortal pudo haber sido la Avengers de DC antes de que existiera Avengers, pero como muchas veces, Warner tuvo oro en las manos y decidió tirarlo por el inodoro. Si hay alguien que soñaba con llevar a Lovecraft al cine como Dios, o mejor dicho como Cthulhu manda, ese era Guillermo del Toro. Durante años, el tipo estuvo obsesionado con adaptar Las Montañas de la Locura, uno de los relatos más legendarios del maestro del horror cósmico. Y este no era un capricho indie. El proyecto estaba avalado por James Cameron como productor, y el protagonista iba a ser nada menos que Tom Cruise. Sí, Tom Cruise en una película de horror Lovecraftiano, dirigido por Del Toro, con criaturas indescriptibles, civilizaciones alienígenas prehumanas y un final que te deja masticando la existencia. Tenía potencial, todo el potencial. La historia transcurría en una expedición científica a la Antártida en los años 30. Allí los investigadores descubren las ruinas de la ciudad construida por seres extraterrestres que habitaron la Tierra antes que los humanos, junto con rastros de criaturas más viejas aún, los Shoggoths, unos horrores gelatinosos que no tienen forma fija y que te vuelven loco con solo mirarlos. Un descenso lento y elegante hacia la locura, con una atmósfera fría, opresiva y sin esperanza. Del Toro quería hacer una película clasificación R, con efectos prácticos, horror real y cero concesiones. La visión era bastante clara: no vamos a explicar nada, no va a haber redención y el final no va a cerrar con moño. Básicamente lo opuesto a lo que quieren vender los estudios grandes. Y ahí justamente estuvo el problema. Universal leyó el guión, miró el presupuesto, más de 150 millones de dólares, y se preguntó: ¿podemos hacer esta película PG-13? Obviamente Del Toro les dijo que no. Les dijo que si le sacaban el horror, la violencia y el existencialismo, no era Lovecraft, era otra cosa. Universal no quiso arriesgarse, sobre todo después de que Prometeo, una película con un tono y temática parecida, dividiera al público. Y así, en Las Montañas de la Locura fue archivada. Otra vez Del Toro se quedaba con un proyecto soñado, trabajado durante años y cancelado por un comité que solo pensaba en si podían vender muñecos. Y lo peor es que no hubo una segunda oportunidad. Ni Netflix, ni Amazon, ni ningún estudio volvió a levantar el proyecto. Todo el arte conceptual, los diseños de las criaturas, los bocetos de los Shoggoths quedaron en un limbo tan oscuro como los dioses primordiales de la historia. Después de que Freddy vs. Jason explotara en taquilla en 2003, los fans pedían más. Y no era solo una fantasía de internet, había un plan real, aprobado, con borradores listos. El siguiente paso era meter a un tercer loco en la mezcla, Ash William, el cazador de demonios de Evil Dead.
Sí, el gigante de la motosierra en el brazo y la escopeta en la mano, una fiesta de tripas, sangre y frases icónicas. Freddy Krueger, Jason Voorhees y Ash Williams, todos en una sola película. Un triángulo perfecto del slasher, posesiones y humor negro. Los tres íconos del horror en un solo delirio cinematográfico. El guión existió, el crossover tenía luz verde, pero como viene pasando en esta lista, los estudios lo arruinaron. La historia arrancaba después de los eventos de Freddy vs. Jason. Jason vuelve a Crystal Lake, Freddy está débil, pero intenta recuperar poder usando el Necronomicon, el famoso libro de los muertos de Evil Dead. Ash se mete en el quilombo con su estilo, motosierra en el brazo, frases icónicas y sin miedo a ninguno de los dos. Se armaba una guerra a tres bandas, con peleas brutales entre Jason y Freddy. Freddy invadiendo los sueños de Ash y Ash peleando con los dos al mismo tiempo, mientras el Necronomicon desataba una invasión demoníaca. Una mezcla de horror, gore y comedia con una energía única. ¿Pero qué pasó? Bueno, New Line Cinema y Sam Raimi, creador de Evil Dead, no se pusieron de acuerdo. Raimi tenía miedo de que usaran a Ash como el perejil del medio, que quedara mal parado frente a Freddy y Jason, y tenía bastante razón. El primer guión lo mostraba perdiendo varias veces, sin mucho protagonismo. Por otra parte, Bruce Campbell también puso una condición clave. Si va a estar, que sea como protagonista, no como víctima colateral. Y eso fue lo que tumbó todo, nadie quería ceder. Los fans lo supieron y se armó una movida tremenda. Tanto fue así que años después publicaron el guión en forma de cómic, Freddy vs. Jason vs. Ash en 2007 y su secuela en el 2009. Pero la película lamentablemente nunca se hizo, y Hollywood una vez más prefirió no arriesgarse. Una pena porque esta trilogía no filmada hubiera sido el crossover definitivo del terror. Una película que combinaba slasher clásico, comedia negra y mitología demoníaca con estilo y locura. Después de Tron Legacy en 2010, Disney tenía todo listo para hacer una tercera parte. Y no era simplemente un rumor. El guión estaba escrito, los actores confirmados y el rodaje iba a comenzar en el 2015. Se iba a llamar Tron Ascension y prometía mezclar el mundo virtual con el real en una escala nunca vista. Garrett Hedlund volvía como Sam Flynn, Olivia Wilde como Cora, y la historia arrancaba justo donde terminó Legacy, con Cora escapando del mundo digital y entrando al mundo real. La idea era brutal, una invasión desde adentro del sistema, con programas caminando entre nosotros. El director, Joseph Kosinski, el mismo que después hizo Top Gun Maverick, tenía una visión bastante clara. Una película que expandía el universo de Tron, con una estética alucinante, nuevas reglas digitales y una guerra entre humanos y programas. Una mezcla de Matrix, Blade Runner y Cyberpunk de alto vuelo. Pero justo cuando estaban por empezar, Disney la canceló sin explicación concreta. ¿El motivo? Dicen que fue por culpa del fracaso comercial del Mundo del Mañana, que tenía una estética similar y un tono mucho más adulto. Disney se asustó y decidió apostar todo a las franquicias más seguras, Marvel, Star Wars, Remake, Live Action, y Tron quedó en un limbo. Y eso que Tron Legacy había dejado una semilla poderosa, una estética icónica, una banda sonora impecable de Daft Punk y una comunidad de fans que la siguen bancando hasta hoy. Durante años se rumoreó que volverían, y recién en 2023 Disney confirmó que se viene una nueva película, Tron Ares, esta vez protagonizada por Jared Leto, pero ya no es Tron 3. Es otro reinicio, otro intento, otro universo. Y mientras tanto, Tron Ascension, la secuela legítima que iba a expandir y cerrar la historia de Flynn y Cora, quedó desenchufada para siempre. Cuando hablamos de La Torre Oscura de Stephen King, podríamos decir que no estamos hablando de una simple novela, es un universo entero, una mezcla de western con fantasía épica, ciencia ficción, terror y existencialismo salida de la mente del maestro Stephen King. Y durante años Ron Howard, el director de Una mente brillante y Apolo 13, estuvo obsesionado con llevarla al cine. Su plan era adaptarla como una trilogía de películas entrelazadas con temporadas de serie en televisión. Un experimento narrativo enorme, pensado para plataformas y cines al mismo tiempo. Y esto en 2010, mucho antes de que Netflix se volviera lo que es hoy. El proyecto arrancaba con Roland el Pistolero, el último de su orden, cruzando un mundo devastado en busca de la mítica Torre Oscura, el nexo de todos los universos. Un personaje que es una mezcla de Clint Eastwood, El Lobo Solitario y Hamlet. Iba a ser interpretado por Javier Bardem en un principio, aunque después se barajó también a Russell Crowe. Howard ya tenía el guión, casting inicial, productores y respaldo de Imagine Entertainment. Hasta tenían planeadas escenas clave como la caída de Gilead, la batalla en Lud y el encuentro con el Hombre de Negro. Pero claro, adaptar La Torre Oscura no es barato, y menos con ese formato mixto de películas más series. Warner Bros. Dudó, Universal se bajó, HBO no quiso arriesgar. Cada estudio que se interesaba después se asustaba con el tamaño del quilombo. El proyecto fue pasando de escritorio en escritorio hasta quedar estancado.
Y en 2007 finalmente se estrenó una versión recortada, reducida y deslavada con Idris Elba y Matthew McConaughey que nada tenía que ver con el plan original. Una película que quiso resumir 8 pedazos de libros en 90 minutos, y obviamente fue un fracaso total. Los fans de King, que habían soñado con una adaptación seria y fiel durante años, salieron defraudados. Y Ron Howard, que había querido hacer la saga de su vida, terminó viéndola hecha polvo por ejecutivos apurados. Después de terminar 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick se obsesionó con un nuevo proyecto, la vida de Napoleón Bonaparte. Pero no como una biopic tradicional, no. Kubrick quería hacer la película histórica más ambiciosa jamás filmada, y se dedicó a este proyecto con el nivel de locura y perfeccionismo que solo él tenía. Durante años investigó todo. Contrató un equipo que le armó una base de datos con más de 25.000 fichas sobre la vida de Napoleón. Consiguió copias de sus cartas personales, analizó los movimientos de cada batalla, investigó el clima en cada campaña militar y hasta estudió qué comía el tipo en sus desayunos. Kubrick planeaba filmar en locaciones reales, usar decenas de miles de extras y rodar las batallas con una escala nunca antes vista. Para los uniformes quería recrear los diseños exactos de cada regimiento. Literal, pensaba filmar la historia de Napoleón desde su infancia hasta su muerte, sin suavizar absolutamente nada, con una carga emocional, política y existencial monumental. Y encima el protagonista iba a ser nada más y nada menos que Jack Nicholson. El plan era arrancar en 1971, pero justamente ahí empezaron los problemas. Primero, el presupuesto era absurdo. Solo en vestuario se iba una fortuna. Después las películas históricas empezaron a fracasar en taquilla. Waterloo de 1970 se pegó un palo enorme y los estudios obviamente dijeron, si eso fracasó, imagínate lo que va a pasar con la locura de Kubrick. MGM y United Artists se bajaron del proyecto, y aunque Kubrick intentó venderlo una y otra vez, nadie quiso financiar semejante monstruo. El proyecto quedó archivado. Las cajas con sus notas, bocetos, guiones y mapas terminaron en su estudio, olvidadas durante décadas. Kubrick nunca lo superó, y muchos dicen que Barry Lyndon fue su forma de sacarse las ganas usando parte del estilo visual y la época que había investigado para Napoleón, pero sin contar la historia que realmente quería. En 2011 su familia abrió los archivos personales y reveló el material al público, y ahí se vio la magnitud del proyecto. Libretas, planos, cartas, fotografías, un trabajo enfermizo. Steven Spielberg quedó tan impactado que en 2023 anunció que va a producir una miniserie basada en el guión original de Kubrick, con dirección de Cary Fukunaga, el mismo de True Detective. Pero la película original lamentablemente nunca surgió. Esa visión cinematográfica única con el sello de Kubrick al 100% nunca se hizo. Antes de que Chadwick Boseman hiciera historia con Black Panther en el 2018, Wesley Snipes ya quería ponerse el traje de T'Challa, y eso fue en los años 90. Sí, el mismo que después rompió todo con Blade ya estaba soñando con Wakanda cuando Marvel ni siquiera sabía cómo hacer una buena película. Snipes no solo iba a protagonizarla, sino que también estaba produciendo activamente el proyecto. Buscó guionistas, propuso ideas y hasta llegó a reunirse con directores. El tipo estaba realmente comprometido con la idea de llevar un superhéroe negro al cine, en una época donde eso no era negocio ni prioridad para nadie. Los estudios no entendían qué era Black Panther. Algunos pensaban que tenía que ver con el movimiento político de los Panteras Negras, literal. Otros lo veían como una película de Tarzán pero con afrodescendientes. Sí, así de crudo era el nivel de ignorancia. Snipes se cansó de explicar que era una historia de realeza africana, ciencia ficción, espiritualidad y poder. Wakanda era un país tecnológicamente avanzado, no una tribu perdida. Pero Hollywood no lo procesaba y decían que no sabían cómo vender eso. Incluso hubo borradores de guión que eran directamente ofensivos, con clichés y estereotipos que nada tenían que ver con el cómic. Snipes los rechazó a todos, decía que prefería no hacerla a hacer una basura con su cara. Después del fracaso del proyecto, volcó su energía en otro personaje de Marvel, obviamente Blade, que sí logró despegar en 1998 y abrió la puerta al cine de superhéroes moderno. Pero su sueño de interpretar a Black Panther quedó enterrado, y aunque muchos lo recuerdan como el Blade original, él siempre quiso ser T'Challa. Después del éxito de X-Men en el 2000 y su secuela en el 2003, Fox quería expandir el universo mutante. Uno de los proyectos más prometedores era una historia centrada en Magneto, el villano más complejo y trágico de toda la saga. El título iba a ser conciso: X-Men, el origen de Magneto. Y Sheldon Turner, el mismo que después escribió Amor sin escalas, lo definió con estas palabras: una cruza entre el pianista y X-Men. Sí, así de ambicioso y así de trágico.
La película iba a seguir la vida de Eric desde su infancia en un campo de concentración nazi, pasando por la pérdida de su familia hasta su despertar como mutante y su relación inicial con Charles Xavier. Una historia de trauma, odio, redención frustrada y sed de justicia. El nacimiento de un villano que en realidad solo quería evitar otro genocidio. Se iban a explorar momentos históricos reales, como la caza de criminales de guerra nazis, los conflictos con la creación del Estado de Israel y la transformación paulatina de Eric en el Magneto que ya conocemos. Una especie de thriller político con superpoderes, más cercano a un drama de época que a una película de acción, y eso era justamente lo que la hacía única. La dirección iba a estar a cargo de David Goyer, que venía de escribir Blade y Batman Inicia, y se barajaba la idea de usar a Ian McKellen en escenas narrativas, combinadas con un Magneto joven interpretado por un actor nuevo. El proyecto avanzó bastante, había guión, storyboard y casting preliminar, pero en 2009, después del fracaso crítico de X-Men Origin Wolverine, Fox se asustó. Decidieron no seguir adelante con más películas de orígenes y Magneto fue la primera víctima. Años después, parte de esa historia fue reciclada para X-Men First Class del 2011, donde Michael Fassbender la rompió como un Magneto joven. Pero ojo, First Class solo raspa la superficie. La historia que había escrito Turner era mucho más dura, íntima, emocional. Un Magneto mucho más humano, más roto, más real. X-Men, el origen de Magneto, pudo haber sido la película que elevaba el cine de superhéroes a un nuevo nivel dramático, pero el miedo al fracaso, como siempre, ganó la pulseada. Y llegamos al final del video, amigos. Estas fueron 10 películas que estaban destinadas al éxito y terminaron en el cementerio de Hollywood. Proyectos con directores de lujo, actores consagrados, guiones prometedores y una visión clara, pero nunca llegaron a ver la luz. En lo personal me hubiese encantado ver el origen de Magneto, las montañas de la locura de la mano de Del Toro y la secuela de Freddy vs. Jason, en la cual tendríamos un final abierto para una tercera parte que incluso incluía a Pinhead de Hellraiser, una locura sin cura. Pero ahora quiero saber qué pensás vos. ¿Cuál de estas películas te hubiese gustado ver en el cine? ¿Y conoces alguna otra que pintaba para romperla y nunca se hizo? Todo lo que sea, déjenmelo en los comentarios. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un buen like, que eso ayuda muchísimo a que el canal del Hood siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.